Señor Dante Ávila, señor Dante Ávila. Ya Alicia está por acá. Oye. Ciro, dos veces que te digo Ciro. Cuando termines, me pasas el libro. Sí. Porque no lo tengo acá para. Y Dante no tiene el libro, Leve. No, sí lo tengo, pero no lo he traído. Sí, yo ya tengo, Pensé tengo que otro no. escrito ya. No, yo también tengo mi Ya, libro. entonces. Pero me olvidé el libro, porque hay un poema de Pessoa que quería leer, que lo cita no sé quién. Uy. Conectar todo. Bien, empezamos. Un poquito de gente, qué pena. Digo por Ciro. Empezamos. Bien, buenas tardes con todos, con todas. Muchísimas gracias por venir este día a acompañarnos en la presentación del libro La herencia de Ciro Alegría Varona, homenaje a un sabio caminante, 1961-2020, que es, bueno, un agradecimiento colectivo a Ciro Alegría, ¿no? En su condición de filósofo, de pensador, ¿no? De maestro que fue de muchos de nosotros, no solo en un registro de aula, por supuesto, sino más allá de ella, y miembro de nuestra comunidad, ¿no? Miembro pleno de la comunidad PUC, ¿no? Estudiante, docente, autoridad. Precisamente la carátula es una foto que se toma en su oficina de la Dirección de Estudios, de Estudios Generales Letras, ¿no? Recién vuelto de su doctorado en Berlín. Así que tenemos un vínculo que es multívoco con Ciro, y cada uno de ustedes lo recordará de una manera especial. Este homenaje, como ustedes saben, que remite a una pérdida y un dolor que no supimos manejar en el momento, procesarlo saludablemente, porque, claro, Ciro fallece en pandemia, ¿no? El 18 de mayo del 2020, y había que encontrar una manera de decirle gracias y de despedirlo, ¿no? Ha habido otros homenajes, por supuesto, que los ha encabezado el CEF de la PUC y otras iniciativas independientes y colectivas, con algunos amigos. Acá está Mario Pajo y está Martín. También sacamos uno pequeñito que estamos obsequiando autogestionado, ahí también afuera, cuando se retiren. Eh, y bueno, intentamos desde la filosofía y otros saberes afines procurar eso, un agradecimiento y un homenaje en la forma que nos es propia, que es justamente pensando con el maestro, ¿no? Eh, Debo decir que este es un encargo que asumimos con Alicia Alegría, su hija, que está ahora en el Zoom. Alicia, ¿estás? Hola, Alicia. Hola. Alicia ha terminado su maestría en Barcelona, ahora está camino a su doctorado. Ahora nos contará ahí un poco de su momento. Ella es filósofa también egresada de la PUC.
Es un encargo, decía, que recibimos de la directora general del Fondo Editorial, Patricia Arévalo, que está acá presente, a quien le agradezco mucho eh, por todo el apoyo de este tiempo, que ha sido el trabajo que hemos realizado estos años. No ha sido un trabajo ni raudo ni breve, como pueden ver en el volumen. Eh, y bueno, un encargo que asumimos con mucha alegría, por supuesto, encantados de ser parte de él. El resultado es este volumen que tenemos, que cuenta con 4 secciones. Una primera de trabajos inéditos de Ciro, trabajos que quedaron algunos a medio escribir, otros publicados en otra lengua, u otro de una ponencia que ahora quiero referir, que fue aquí mismo en el año 2000. Y bueno, ahí el trabajo de Alicia, ella se va a ocupar ahora de comentarlos. Fue, pues bueno, el trabajo arqueológico de desentrañar los archivos en lo que quedaba, digamos, de papeles, de computadoras, en fin, de discos duros de su padre, ¿no? Luego tenemos una sección de estudios sobre la obra de Ciro, una sección muy bonita en realidad. Bueno, en realidad Pepi, quien va ahora a comentar esta segunda sección, que es sobre la obra de Ciro Alegría. Hay textos ahí de José Manuel Bermudo, de la Universidad de Barcelona, de nuestro rector emérito Salomón Lerner, de Soledad Escalante de la Ruiz de Montoya, de nuestro actual rector Julio del Valle, junto con Josimar Castillo, donde ven, hacen un trabajo de análisis de lo que es la filosofía del arte o la reflexión sobre la filosofía del arte en Ciro. Susana Rice también de literatura, o un trabajo sobre a partir de la traducción de Edipo Rey que hizo Ciro, que entre otras cosas Ciro, que era un personaje realmente renacentista, también hizo traducción. Y finalmente Fidel Tuino hace algo vinculado también con en fin, un encuadre muy bonito, Sí. un homenaje donde juega mucho con los tempos con tempos musicales, y en fin, sale un trabajo muy especial que les recomiendo especialmente. Hay una tercera sección donde más bien que se llama Justicia, Democracia y Ética, donde no son textos de Ciro ni textos sobre la obra de Ciro, sino textos que tienen que ver con temáticas que también convocaron a Ciro, aunque él no se ocupara necesariamente de desarrollarlas más ampliamente, ¿no? Y ahí tenemos algunos trabajos, por ejemplo, de Miguel Polo de San Marcos sobre temas de ética y la función pública y democracia radical. Como saben, Ciro Alegría ha tenido también, nuevamente, como una de sus características, digamos, renacentistas, que también ha trabajado de asesor en sector público, militar incluso, y era parte de sus preocupaciones esta dimensión, digamos, de la ciencia social también. Está Tom Parr, que trabaja temas también sobre democracia y publicidad, en el sentido del publicity inglés. Pepi también presenta un texto sobre ética y género, y un trabajo que destaca Mario, Isabel Fernández, sobre temas de ética de la investigación, que es un trabajo muy potente que nos ubica en la escena actual sobre estándares y marcos de la ética de la investigación en el mundo académico, ¿no? Luego, por último, hay una cuarta parte, que es una parte que estamos llamando Poesía y Semblanzas, donde tenemos alrededor de 15 contribuciones que ya tienen más el sentido, digamos, del homenaje personal, ¿no? Y de la expresión del vínculo, ¿no? Ya afectivo de cada uno de los y las autoras con Ciro, ¿no? Y coge diversos registros. Y hay colegas muy diversos, en realidad, de acá de la universidad, de fuera de la universidad, filósofos y humanistas, pero también de las ciencias sociales, de la ingeniería, en fin, que un poco repasan aspectos y hacen trazos de la vida de Ciro en sus diversas dimensiones en que fue conocido, ¿no? No solo como filósofo, pensador, tal, sino también como académico o como, digamos, autoridad, ¿no? Aquí en la PUC, recordemos que él ha sido además decano de la escuela de posgrado en un par de ocasiones, ¿no? Lo dejo para su consumo, pero sí quería destacar, está Ania con nosotros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay unos poemas de Ciro y Ania que los hemos colocado, bueno, como en diálogo, y están armados en diálogo, y que son sumamente bellos y que les recomiendo especialmente que los puedan leer. Un poco que esas son las secciones del texto que pueden adquirir afuera, dicho sea de paso, a la salida. Somos 30 autores, incluyendo al propio Ciro. Es un trabajo que ha tenido, digamos, por supuesto, bueno, diversas dificultades. Nos ha tomado desde inicios del 22 hasta fines del 24, ¿sí? Y finalmente ya pues salió editado ahí poquito entre Navidad y Año Nuevo, ahí con el fondo editorial,
y pensamos que sería mejor presentarlo ya durante el semestre académico como lo estamos haciendo, ¿no? Hubo, por supuesto, diversas vicisitudes editoriales, solo mencionaría como desahogo personal todo el trabajo de completar las referenciaciones que Ciro venía haciendo, ¿no? Quienes lo conocen o lo conocieron, que son la verdad todos acá presentes, saben que no necesariamente, digamos, su afán era la citación compulsiva, ¿no? Sino que, digamos, habían referencias aquí y allá y ha habido todo un trabajo con la biblioteca. Le agradezco además, Katia, gracias por estar acá. Personal de la biblioteca me ha ayudado mucho a reconstruir un poco muchas fuentes que estaban bastante inciertas algunas, y creo que pudimos con todas ellas. Así que ahí hay un trabajo arqueológico bonito que se pudo completar. Y por supuesto la fina edición del fondo editorial, como siempre, que dejó el documento listo para la presentación. Eso quería yo dar el mapa antes de dar la palabra a mis colegas que me acompañan en la mesa. Solo quería permitirme un párrafo del primer texto del libro. En realidad justamente es una ponencia que Ciro leyó acá en el año 2000. Lo conocí de hecho en esa ponencia como académico. Se llama La Ilustración en el Pensamiento Político de Nietzsche. Fue un evento que organizó Katia Hansa en el año 2000 que se llamaba Así hablaba Nietzsche. Gracias, Katia, porque ese texto siempre quise leerlo y hasta que no ocurrió toda esta tragedia y esta situación y este homenaje, pues no tuve ocasión de poder tenerlo, y menos mal que lo tenías en algún impreso y se pudo recuperar. Les leo un párrafo nada más, un poco para dejar una pincelada de cómo pensaba Ciro. En cualquier parte del mundo es fácil distinguir hoy en día a las personas instruidas. Se dan a conocer principalmente por sus aspiraciones morales, su fina sensibilidad a los matices del trato y su agilidad para criticar lo autoritario y lo burocrático, tan pronto se les atraviesa en el camino, sea al oír noticias sobre islas remotas o cuando están de compras o haciendo algún trámite. Saben hablar sobre estas cosas en un lenguaje internacionalizado y políticamente correcto, con lo que anuncian el rasgo más impresionante de su manera de ser, a saber, que aun cuando la situación les es adversa, no dan la impresión de sentirse aisladas o acosadas. Más bien parece que cuentan con el respaldo global de lo que Jean-Jacques Rousseau llamaba la iglesia invisible de los hombres de buena voluntad. El santo y seña de esta nueva casta dirigente mundial es la afirmación irrestricta de la dignidad del hombre, de sus derechos inalienables, entre los que destaca el derecho político a la autodeterminación democrática. Pero entre estas distinguidas personas cabe hacer, por supuesto, algunas distinciones. Hay los de completa buena fe y hay los que, además de conocer la fuerza motivadora de estos valores, saben moderar sus esperanzas en ellos. Para apreciar a Nietzsche, hay que ser de estos últimos, de los que saben moderar sus esperanzas. Es cierto que el interés racional por las cosas humanas empieza en la esperanza de hallarle sentido en amplios contextos sociales e históricos. Pero también es cierto que a partir de cierto grado de conocimiento, el avance supone disposición al desengaño. La mayoría de quienes saben oír los consejos de la desesperanza han adquirido la visión de las miserias humanas recién al cabo de larga experiencia. Unos pocos la alcanzan en el medio del camino de la vida y raros son los que pueden tener desesperanza como un estigma desde la infancia. A Nietzsche le bastaron los primeros años de su vida adulta para traspasar las apariencias y encontrarse al otro lado de la realidad. Esa lucidez solitaria, sacada literalmente de la nada, ese a priori melancólico que desentraña las cobardías del poder sin necesidad de recorrer sus oficinas y cuarteles, es el fenómeno que atrae a quienes ya han probado la liberación por el desengaño. Lo que se dice con la frase italiana Roma veduta, fede perduta, ¿no? Roma vista, fe perdida, sucede en Nietzsche exactamente al revés. Fe perdida, Roma vista. Fede perduta, Roma veduta. Este es el Nietzsche, me permito leer un párrafo nada más. Este es el Nietzsche de Ciro. No es el Nietzsche protofascista, donde la voluntad de poder es algo así como el capricho de un cowboy en el lejano oeste. Tampoco es ese Nietzsche inofensivo, descafeinado y tragable del progresismo y la corrección política, cultura woke y largo, etcétera. Es más bien el saludable y profundo desengaño ante las pretensiones de grandeza cultural y política de las sociedades modernas de su tiempo, marcadas por estructurales fallos de origen que el filósofo supo reconocer.
fallos que hoy día, 20 años después de la lectura que Ciro hiciera en este mismo auditorio, son aún más patentes. De ese desencanto, Ciro toma y elabora el elemento de la melancolía que es sustantivo en Nietzsche. Por cierto, Ciro Alegría lo tomó a su manera para dar inicio a su propia filosofía. Esa filosofía que quedó trágicamente trunca el 18 de mayo de 2020, justo cuando empezaba a ver la luz con sus adagios, este bello libro que también recomiendo muchísimo. Muchas gracias. Y pasamos ahora, Pepi, contigo. Sí, gracias. Muchas gracias, Lady. Buenas tardes, todos y todas. Voy a leer el texto que he preparado pensando con mucho cariño en Ciro. Quiero agradecer muy sinceramente a Alicia Alegría, gracias a Alicia y a Lady del Águila, editores de este libro, por haber pensado en mí para presentar parte de este magnífico libro. Me ha permitido volver a reencontrarme con Ciro, y hago la reiteración a propósito, volver a reencontrarme. Volver a visitar ese estupendo libro de ensayos que es Adagios, crítica del presente desde una ciencia melancólica. Libro que, por cierto, ganó el premio Copé 2018, la sexta Bienal de Ensayo de Petro Perú, basado en refranes populares. Reencontrarme también con el colega de interesantes discusiones filosóficas, con el violinista. Siempre que lo veía y lo escuchaba tocar, después le decía: Ciro, en mi próxima vida quiero tocar el violín como tú. Y eso le daba mucha risa. Ciro, el profesor de personalidad y razonamiento versátil, como mencionan varios autores, Fidel Tubino, Soledad Escalante, Salomón Lerner, ponen énfasis en esta versatilidad de Ciro y de su obra. El compañero con el que compartimos también largas sesiones de consejo universitario o de asamblea universitaria. Eso impredecible de su carácter, al que alude en su sentido texto Alessandro Caviglia, que por ejemplo hizo que alguna vez tuviésemos él y yo una muy intensa discusión, porque Ciro se opuso, por ejemplo, para sorpresa de muchos y muchas miembros del Consejo Universitario, se opuso que las encuestas de evaluación de los cursos en el que los y las alumnas valoran y califican a sus profesores y profesoras fuera obligatoria en la PUC, como es en muchas partes del mundo. Ciro se opuso radicalmente y ganó la votación. Por eso hasta el día de hoy las encuestas no son obligatorias, cosa que es un problema, porque si no tienes la mitad de respuestas, la encuesta no es válida, ¿no es cierto? Esa fue una discusión impredecible con Ciro, ¿no? Me reencuentro también, y espero que eso no se tome como una infidencia, con el doctorante, que enviaba artículos desde Alemania y que la revista Arete devolvíamos con comentarios, con sugerencias, que felizmente Ciro tomaba muy bien. Pues como dice con mucha ternura Gonzalo Gamio en su texto, por momentos Ciro siempre parecía salirse del tema. Fin de la cita. En clases y ciertamente también en textos tempranos. Esto espero que sea tomado porque ahora los comentarios de los editoriales se hacen públicos a los editados, digamos, ¿no? En fin, también me reencuentro con el amigo con el que alguna vez tuve largas charlas personales y privadas, y por coincidencia, un par de veces en esos almuerzos de fin de año que hacía el Departamento de Humanidades en las Brujas de Cachiche. Creo que Miguel, tú eres parte responsable de eso, local que ahora tampoco existe físicamente, y nos acompañaban algunas copas de buen vino. Con este inicio personal y ya con algunas referencias, paso a comentar el magnífico libro que nos tiene acá reunidos. De los textos inéditos de Ciro, que ya citó, por cierto, Levi, reunidos en la primera parte, hablará más adelante Alicia. Yo ahora presento y comento algunos contenidos de la segunda parte, como ya dijo Levi, sobre la obra de Ciro Alegría, de la que me ocuparé de manera central. Los artículos de la tercera parte tratan temas vinculados a aquellos que interesaban a Ciro, y ya mencionó Levi también, y aludí ya al inicio a algunos textos de la parte cuarta que contienen variadas y sentidas semblanzas y recuerdos de Ciro. Ya mencioné a Gonzalo, mencioné a Alessandro, están Pablo, está Cecilia, está Lucho Lupo, está Antonio, está Bernardo, en fin, y también poemas suyos y de Ania, cuyo talento poético desconocía. Ania ha sido una grata sorpresa. El estupendo texto de José Manuel Bermudo, que inicia la segunda parte del libro, lleva el sugerente título "Y se le rompió el juguete, Ciro in memoria". Se remite a varios textos de nuestro querido Ciro
y paradójicamente también a uno que está en un volumen de homenaje al propio José Manuel. Esos círculos virtuosos de la vida donde José Manuel termina citando a Ciro en un libro que es de homenaje a José Manuel, ¿no es cierto? José Manuel, que por cierto fue coasesor conmigo de la tesis doctoral de Levi, otro círculo virtuoso de la vida y de la muerte de Ciro que nos aporta. Así es la vida, provocadora e irónica. Pero en fin, el texto central para la reflexión de Bermudo son precisamente los adagios. La metáfora del juguete roto relaciona directamente con esta afirmación. En el preámbulo a su libro de ensayos, que el autor, Ciro, describe como, lo cito, fotos que he tomado mis pensamientos durante años. Y dice Ciro, también citado por Bermudo en Adagios, lo cito, en algún momento se ha roto dentro de mí para siempre la creencia falsa, la vieja patraña farisea que dice que alguien puede saber, por una especie de conocimiento superior, la verdad de los fines y los valores, la razón de ser de los demás y por tanto tener derecho a dominarlos y usarlos, incluso usar el sacrificio del inocente para el bien de todos. Fin de la cita. Se le rompió el juguete, dice Bermudo. Es como Ciro, el filósofo, dice Bermudo, que regresa a la caverna, hablando de Platón ciertamente, pero abandonó, dice Bermudo, el vuelo alto que pierde de vista la vida. Vuelve a la caverna para aportar a emancipar a los de abajo, ya no sobre certezas absolutas, sino sobre, cito, cosas más humildes, como justamente los adagios, los dichos populares. No se trata de volver a la caverna para enseñarles a los demás cómo deben vivir, desde teorías, conceptos y modelos de la filosofía, sino de vivir con ellos, como dice también Fidel Tubino, con los otros significativos. Se trata, dice Bermudo, hablando de alegría, de vivir juntos, apreciando los acuerdos entre las personas, la cooperación libre, la reciprocidad, concepto muy caro a Ciro, de la que habla Ciro en el último inédito que se publica aquí, escrito en Berlín a pocos meses de su fallecimiento. Aquí quiero decir en el libro, ¿no? Gracias, me he olvidado del mío. Para Bermudo, esto convierte a Alegría en un filósofo de su tiempo, tiempo de crisis de la razón práctica. Se rompió el juguete. Tiempo caracterizado por la, cito, conciencia de la impotencia de la razón para fundar el orden político, jurídico y moral, que piensa desde la ciencia melancólica, como llamó Adorno a la ética, señalado también por Miguel Justi en su prólogo, teórico Adorno muy importante en y para la obra de Ciro. Creo que Bermudo logró muy bien su objetivo de, lo cito, fotografiar a Ciro fotografiándose a sí mismo. Los capítulos de Salomón Lerner, Susana Rice, Soledad Escalante, Yosimar Castilla y Julio del Valle y Fidel Tubino ponen el énfasis en aspectos y dimensiones distintas del trabajo de nuestro querido filósofo, que resultan, por cierto, gratamente complementarios. Lerner, por ejemplo, Salomón, nos dice, a propósito de esta aludida versatilidad, que se trata no solo de temas, Kant y Hegel, la violencia, la democracia, la estética, sino también de géneros literarios, la monografía académica, el ensayo con vocación de aforismo, el artículo de ocasión o el informe profesional, con lo que configura, dice Salomón, cito, una filosofía viva y en permanente y renovada conversación con el público, es decir, con la sociedad. Y claramente, como dice también Bermudo, consigo mismo, como muestran sus adagios. Buscando, entre otras cosas, una consolidación de la democracia, dice Lerner. El aporte de Ciro al informe final de la CBR, ocupándose de coordinar la investigación sobre los institutos armados. A propósito de ello, Rosemary Resopatrón recuerda también en su carta a Ciro, en este libro, nuestras interminables discusiones semanales en casa de Salomón y Rosemary sobre la dimensión ética del informe de la CBR, así como tratando de construir un glosario filosófico. ¿Recuerdas, Miguel? Y Rosemary recuerda, llegaban las pizzas y el vino. Eso fue todos los jueves de un año, donde nos reunimos un grupo de filósofas y filósofas para hacer
trabajar la parte ética del informe final, y Ciro, por supuesto, estaba ahí y muy activo. Esto también es abordado en el texto de Salomón, este aporte de Ciro al informe de la CBR, quien subraya la dimensión hermenéutica del trabajo de Ciro, que se complementa con la perspectiva del examen moral que su trabajo implica. A propósito de los institutos armados, por cierto, y los convenios que hizo con la Católica, Bernardo Abadú, en su homenaje, recuerda los esfuerzos de Ciro, la PUC y la UARM para lograr un proyecto para educar, formar a la Policía Nacional del Perú. Proyecto que lamentablemente no vio la luz, como vemos ahora en la oscuridad, creo, ¿no? Cada uno a su manera, Susana Rice y Fidel Tubino, nos presentan, nos recuerdan otras facetas de nuestro querido Ciro. La primera, Susana, y aludió a ello Levi, con la desazón por su partida y sus conversaciones pendientes, alude a su sorpresa al enterarse de la perseverancia de Ciro en la práctica del violín. Susana misma tocaba el piano, por cierto. Y luego, en la traducción de Ciro del Edipo Rey, de Sófocles, mostrando así, cito a Rice, que se había dado tiempo para repartir su inteligencia y su entusiasmo en muy diversas tareas. O quizá deba decir, en todos los placeres artísticos y académicos en los que él dejaba gozosa huella de su inteligencia. Fin de la cita. Sus comentarios a la traducción de Ciro, que no pudo hacérselos en vida, se refieren sobre todo a las partes corales. Y ahí Susana cuenta también su propia experiencia en Grecia, con el grupo Ensayo de Coco Guerra, otro lamentablemente ausente de nuestras vidas, Jorge Guerra, en las que estas traducciones corales, en las que Ciro, según Susana, optó por utilizar versos libres, que elaboró con acierto y con elegancia, mostrando una gran veta lírica, es decir, cito otra vez, una sensibilidad aguzada para captar el ritmo y la musicalidad de las palabras, pensando Ciro en un público de nuestros días y de nuestra cultura. O sea, traducir Edipo, las partes corales, a un lenguaje accesible, eso hizo Ciro por una presentación, una puesta en escena en el año 96 en el Centro Cultural de la PUC. Termina Susana su hermosa reflexión diciendo, la cito, no descarto, sin embargo, y ella misma lo pone en cursivas, no descarto, sin embargo, que podamos seguir la conversación, Ciro, en algún tiempo y algún lugar del universo que hoy todavía no puedo imaginar. Fin de la cita. Por su parte, Fidel Tubino no solo habla también de una dimensión específica del aporte de Ciro, sino que lo hace en su propio lenguaje, el de la música. El mismo título de su contribución, Sonata en Re mayor para Ciro, así lo indica. Presenta los adagios de Ciro, cito, de forma musical. La música no nombra, dice Tubino, tiene la virtud de transportarnos más allá de las fronteras de la representación. La filosofía también nos conduce a dichos límites. Sin embargo, el asombro del que surge no se detiene en ellos, sino que nos abre a otros lenguajes. Se trata, dice Tubino, perdón, de una pasión compartida y no solo de una razón. El parágrafo primero del texto de Fidel se llama Allegro ma non troppo y alude al arte de vivir, que es alegrarse con la reflexión, según indica Ciro en sus adagios. Pero vivir con los otros, en la reciprocidad inherente al diálogo, que es también un convivir, cito a Tubino, en concordia en medio de la discordia y a resistir activamente en tiempos de adversidad. El segundo capítulo del artículo de Tubino lleva por título Adagio Moderato y nos remite al sufrimiento y a la conciencia de la muerte del ser humano, único ser que es capaz de ello, de ser consciente de que la muerte es parte de la vida, dice Tubino. Y termina con un tercer movimiento, Alegro con brío, la sonrisa del arte, citando al gran Pessoa, y quiero leer, gracias Levi por el libro, es precioso. Cita Fidel a Pessoa en ese tercer movimiento, Alegro con brío. Dice Pessoa, si a veces digo que las flores sonríen, y si dijera que los ríos cantan, no es porque crea que hay sonrisa en las flores y canto en la corriente de los ríos. Eso es el epígrafe que pone Tubino en su última parte. Los adagios de Ciro nos invitan a recorrer muchos caminos
dice Fidel, y termina señalando que somos nosotros, lectores, los que creamos esos caminos. Se trató para Fidel Tubino de, lo cito, crear un camino que me ha devuelto al Ciro que conocí. Soledad Escalante, por su parte, nos acerca a la comprensión de Ciro de la teoría crítica social, que aborda la pregunta, cito, ¿cuál es la epistemología? Epistemología en la obra de Ciro Alegría. Para Escalante, en la tradición de la teoría crítica, en la crítica social de Alegría, ya no hay lugar para un sujeto trascendental, kantiano, ajeno al fluir constante y contradictorio de la sociedad, sino que la crítica inmanente de lo social tiene que ver con el sujeto empírico y siempre en un contexto relacional. Fin de la cita. En su opinión, Ciro ha mantenido la capacidad de asombrarse de lo establecido, a fin de evaluarlo bajo un criterio reflexivo. Se trata, dice Soledad Escalante, de una crítica liberal del sistema capitalista y ella considera, lo dejo ahí, que podemos considerar que la epistemología del pensamiento de nuestro autor, de Ciro, es, cito, una expresión del liberalismo peruano. Fin de la cita. Finalmente, el aporte de Castilla y Julio del Valle, que busca relacionar a Josimar, ¿no? Y Julio del Valle, que busca relacionar a Hegel, la tragedia y el arte, bajo el interesante título La gracia impertinente. Hegel, la tragedia y el arte como investigación crítica en el pensamiento de Ciro Alegría Varona. Este texto pone un emotivo acento en, cito, el espíritu travieso y tierno de Ciro. Tenía el carácter a veces de un coro griego, pero en un anfiteatro desacomodado a su época, dicen los autores. Impetuoso, apasionado, también irónico y a veces vitalmente impertinente. Fin de la cita. Una sana impertinencia, dicen los autores. Ciro tenía una inclinación muy marcada hacia la tragedia griega, el Edipo ya aludido a propósito del texto de Rice, y ello lo llevó a vincular la tragedia griega con sus otros temas vitales como filosofía política y la ética, y Hegel en primer lugar. En el caso de Edipo, el buscador resulta lo buscado, como el juguete roto al que aludía José Manuel Bermúdez. Dejo sin duda, sin mencionar muchos textos y muchas autoras, pero no se puede hacer todo y somos varios en la mesa y varias. Quería resaltar esa versatilidad, esa complejidad de la personalidad y la obra de nuestro querido Ciro. Cuánta falta nos hace en estos tiempos difíciles, con su música, su alegría, su impertinencia, su curiosidad y su sabiduría. Simplemente te extrañamos mucho, querido Ciro. Y felicitaciones a Levi y a Alicia por este magnífico libro. Muchas gracias. Ahora el profesor Dante Dávila va a hacer su presentación. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradezco a Alicia y a Levi por la gentil invitación a participar en la presentación del libro, en el cual, a su vez, tengo un artículo que he publicado a sugerencia muy amical de ellos. En la obra de Ciro Alegría podríamos reconocer dos vertientes, una más sistemática y académica y otra que podríamos llamar sapiencial. La primera está representada por los artículos académicos y por la mayoría de los escritos contenidos en el libro que hoy presentamos, La herencia de Ciro Alegría Varona, homenaje a un sabio caminante. En esta línea encontramos los problemas, las preguntas, los autores y las lecturas que suscitaron su interés. Kant, Hegel, los griegos, la tragedia, la sociedad civil, Adorno, la democracia, Rousseau, el arte, pero también los autores y ensayistas latinoamericanos y peruanos. La segunda está representada de manera escrita básicamente por sus adagios, Crítica del presente desde una ciencia melancólica de 2018, y yo diría que también, y de una manera acaso más viva, se encuentra de manera oral en las conversaciones que quedaron en la memoria de quienes lo conocimos y tuvimos la oportunidad de intercambiar palabras e ideas con él, de ser testigo de sus intuiciones y momentos en los que se lo veía masticando las ideas hasta que resultaba una formulación, una hipótesis o una frase que iluminaba
la situación que se inquiría. Estas dos vertientes serían como dos ramas que brotan de una desconocida raíz común, Ciro. Serían como el camino hacia arriba y hacia abajo, que es uno y el mismo, como dice Heráclito, de modo tal que uno de los aspectos ilumina al otro, y así nos permite apreciar la riqueza y la complejidad de lo que Ciro escribía, de lo que Ciro pensaba, de lo que Ciro era. En este sentido, quisiera referirme a la obra de Ciro desde esta segunda vertiente, la sapiencial, que se mostraba en su oralidad, en sus conversaciones, y para ello me valdré del texto que escribí y está incluido en la publicación que hoy presentamos. Me asiste la idea de que son experiencias distintas el hecho de leer un texto de otro autor, ya sea en voz alta o en silencio, y el hecho de leer en voz alta el texto de uno mismo, que ha brotado y ha sido creado como una rememoración cordial, respetuosa y amical, que a su manera trae a la presencia a aquel de quien se habla, en este caso nuestro querido Ciro. Mi texto se titula Querido Ciro. Aquella fría noche de un domingo de mayo del año 2020, al recibir en medio de la reclusión de la pandemia la triste noticia de la muerte de Ciro, recuerdo haber pensado de inmediato que se trataba de uno de esos inescrutables absurdos que el destino nos arroja, sin culpables ni tribunales, que nos devuelva a nuestra primitiva condición del desamparo y a nuestra aciaga levedad de polvo diseminado en medio de una sombra agonizante. A lo largo de los años, con Ciro establecimos un vínculo muy curioso y entrañable. No nos frecuentábamos, pero cada vez que nos encontrábamos, conversábamos como si estuviéramos retomando un diálogo inmemorial, que no había tenido comienzo ni tendría fin, pero que lo vivíamos como si algo hubiera quedado siempre pendiente. Cuando nos conocimos, a mediados de los años 90 del siglo pasado, a raíz de un seminario que él estaba dictando, hablamos del problema del tiempo en Parménides. Discurrimos sobre la idea de continuo, tal como aparece en el verso 6 del fragmento 8 del poema, y él me habló de una sugerente clasificación de concepciones del tiempo y de la eternidad formulada por Toynbee. Por esos años, cuando él tenía el cargo de director de estudios de la Facultad de Estudios Generales de Letras de la Universidad Católica, sucedió un caso insólito y digno de él. En un curso de tema de filosofía antigua que yo dictaba, encontré dos exámenes parciales que eran casi iguales, en las palabras, los conceptos e incluso la disposición de los párrafos. Yo asumí que se trataba de un evidente caso de plagio y desaprobé los dos exámenes. Pero me quedó la duda, pues los cuidadores de exámenes de la universidad suelen ser personas responsables y minuciosas. A los pocos días, Ciro me llamó a su oficina para conversar y analizar el caso. Le expuse la situación y la incomodidad que me generaba, pero cuando buscamos los nombres y las fotos de las dos personas, nos dimos cuenta, con sorpresa, de que se trataba de dos hermanas gemelas, que posiblemente habían estudiado, repasado los temas y hecho sus apuntes del curso juntas. Por esa época, Ciro estaba concentrado en una traducción del Edipo Rey de Sófocles y todo lo interpretaba desde el fondo inagotable de la tragedia griega. Primero, reconoció el problema como un enigma. Luego identificó cada dato nuevo e inesperado que iba apareciendo como si fuera un indicio. Y finalmente, el incómodo peso de la verdad trágica que lo reconfigura todo. Y cada momento el descubrimiento lo celebraba con una sonrisa renovada, los ojos inmensos y el asombro de un niño que poco a poco va aprendiendo a pronunciar los colores del cielo. Recuerdo también que por esos años nos encontramos en el inolvidable Congreso Nacional de Filosofía celebrado en Iquitos. Y luego de una mañana llena de conferencias y encuentros, terminamos con un grupo de estudiantes almorzando cerca de la Plaza Central, sumidos en un memorable calor físico y humano, degustando paiche, plátanos fritos, refrescos de la región y hablando de filosofía, literatura y proyectos comunes. Siempre admiré su inteligencia, su vasta cultura y su agudeza para crear y vincular las cosas. Pasaron los años y una vez nos encontramos en una conferencia de un profesor israelí que había venido a la universidad a hablar de la cultura judía y la cultura occidental. Con Ciro terminamos hablando de la Guía de Perplejos de Maimónides y su impronta en la filosofía occidental. En otra ocasión, lo encontré muy temprano en la entrada de la universidad y empezamos a conversar sobre el sentido de la historia, o más precisamente de que no hay historia,
pues luego de leer las crónicas de griegos y romanos y de percatarnos de que sus preocupaciones, sus pugnas, sus rencores son muy similares a los nuestros, daría la impresión de que siempre sucediera lo mismo y que todas las épocas compartieran un extraño aire de familia que las vivifica y las carcome. Y en otra oportunidad, asumo que por su vivo interés artístico y literario, asistió a una breve conferencia que ofrecí sobre Vallejo y la verdad, donde sobre la base de uno de los poemas en prosa de Vallejo que dice: en el momento en que el filósofo sorprende una nueva verdad, es una bestia completa, desarrollé la idea de que la verdad no se descubre ni se construye, sino que se sorprende. Él hizo una aguda observación que suscitó una conversación muy animada. Al final salimos conversando sobre Vallejo, emocionados, y recitando casi de memoria, digo, es un decir, aquellos versos que dicen: mi casa, por desgracia, es una casa, un suelo por ventura, donde vive, con su inscripción, mi cucharita amada, mi querido esqueleto ya sin letras, la navaja, un cigarro permanente. La última vez que nos vino fue el año 2019 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él había asistido a la presentación de su libro Adagios, crítica del presente desde una ciencia melancólica, que un año antes había obtenido el premio Copé de ensayo. Lo saludé y conversamos brevemente antes de la presentación. Como en ese entonces yo ejercía el cargo de director de la Escuela de Filosofía, tuve que retirarme antes de que terminara el evento. Al finalizar la presentación, tuvo un gesto muy afectuoso y cordial. Buscó mi oficina y me obsequió su libro con una generosa y para mí excesiva dedicatoria. Hablamos y sin quererlo renovamos nuestros encuentros inesperados. Cuando algunas veces, doblegado por el peso de la cotidianidad insufrible que tiende a dejarnos inertes, vuelvo a las páginas de este libro cálido y agudo, siento con nostalgia, con asombro, con alegría, que ahí está todo Ciro, lleno de sabiduría vital, humor invencible e intacta sencillez. A veces me parece que lo voy a encontrar en el jardín de alguna universidad, en alguna calle inesperada de Lima, o acaso en la plaza de alguna provincia del interior del país, y que vamos a retomar nuestras conversaciones, que seguiremos hablando de las mismas cosas de siempre, con la misma libertad de siempre, con el mismo entusiasmo de siempre. Hasta entonces, querido Ciro. Muchas gracias. Gracias, Dante. Vamos a terminar la presentación con Alicia, que está desde Europa. Alicia, por favor. Vale, muchas gracias, Levi. Buenos días con todos los que siguen esta transmisión. Es un placer saludarlos a todos, aunque sea a través de esta pantalla. Les agradezco mucho a los que han podido asistir y a los que están siguiendo. Creo que ya los comentarios hechos por Levi, por Dante y por Pepi han descrito ya partes esenciales del libro en homenaje que hemos preparado, y me remitiré ahora a dar un comentario breve enfocado más en la selección de manuscritos inéditos que compilamos con Levi como editores de este homenaje. Y leeré a continuación el texto que he preparado para ello. El libro presenta 5 manuscritos inéditos. Estos artículos comparten el carácter de estar prácticamente acabados y en algunos casos completamente acabados. El primero de estos es de finales del año 2000. Se trata de la conferencia para el coloquio Así hablaba Nietzsche, organizada en la PUC por la doctora Katia Hansa, a la que le había referido, y a quien nos encontramos profundamente agradecidos, porque Katia guardó todos estos años el manuscrito, entonces leído, y muy amablemente nos lo entregó como el motivo de la preparación de este libro. Este lleva el título La ilustración y el pensamiento político de Nietzsche. Fue elegido para ser publicado ya que resulta ser un texto fundamental para la recepción de la obra de Ciro, pues si bien la influencia de Nietzsche en su pensamiento era conocida por colegas y la dejaba muy en claro a sus estudiantes, nunca había publicado nada al respecto. En este manuscrito, Ciro propone una lectura del pensamiento nietzscheano a partir de aspectos biográficos y el momento histórico de la producción de los textos del autor. Es así como el matiz político y humanista que impregna humano demasiado humano se presenta influenciado por un conjunto de circunstancias de continua disconformidad frente a un entorno social adverso,
que condujo a Nietzsche a realizar una crítica humanista de la cultura. El análisis que Ciro ofrece en su conferencia sobre la parte octava, llamada Una mirada sobre el Estado, presente en el humano demasiado humano, va acompañada de una presentación pedagógica que contrasta distintos aspectos presentes en dicho texto. De esta manera, primero, para explicar la forma de exposición satírica y farsesca que llama de Nietzsche, procede a contraponerla con la forma trágica de Hegel. Así también, con la finalidad de exponer la idea del nuevo humanismo nietzscheano, pasa a compararlo con el, entre comillas, viejo humanismo, sediento de estímulos y reconocimiento. En un tercer momento, para exponer la idea del así llamado gran hombre de Nietzsche, lo distingue del de Hegel, siendo el primero el de la masa, mientras el segundo el producido por la historia. El objetivo del texto de Ciro sobre Nietzsche no se dirige a venerar la visión política del autor. Antes bien, tiene un fin tal vez más modesto, ciertamente el de perfilar la problematicidad que tal visión ofrece para entender los cambios históricos de la relación entre el Estado y la religión frente a la idea de la democracia y el despotismo ilustrado. El segundo texto inédito, publicado en esta sección del homenaje, se titula Historia y eticidad en los países postcoloniales. Se trata de un artículo que es inédito en el castellano y que tradujimos exclusivamente en este libro. Antes fue publicado únicamente en alemán, en la Deutsches Zeitschrift für Philosophie, hacia el año 2008. En primer lugar, tratándose evidentemente de un escrito que trabaja la cuestión postcolonial, resulta reivindicativo el hecho de poder contar con el texto en nuestra lengua, y con ello contribuir al debate existente desde la particular propuesta que presenta Ciro al respecto. Su propuesta formula, pues, un análisis desde la interpretación de dos conceptos hegelianos: la historia y la eticidad, y por supuesto la comprensión de estos en el contexto de los países postcoloniales. Este acercamiento desde una mirada hegeliana le permite a Ciro investigar cuestiones tales como ¿qué es la comunidad y cómo pensarla?, situando estas preguntas en el contexto de países marcados por el racismo y el pasado colonial. En segundo lugar, es también interesante, al contar con la presente traducción, pensar en el momento histórico en que Ciro produce este texto. Preste atención a que precisamente fue publicado en el año 2008, cuando se inicia una de las más significativas crisis del capitalismo contemporáneo, la crisis del 2008-2009. Actualmente, tras este proceso de constantes crisis en las que las relaciones norte-sur y el modelo global de democracia se transforman, resulta relevante pensar el texto de Ciro para repensar la idea de comunidad, institución y democracia a partir de las transformaciones que estos procesos de crisis suponen globalmente. El pensamiento de la comunidad, sintetizado a través de la pregunta ¿qué nos une?, es un interés filosófico que atraviesa los textos de Ciro y que adquiere su realización en el concepto de reciprocidad, concepto al que dedica el centro de su investigación en las últimas décadas de su vida. De este interés da cuenta el tercer manuscrito inédito publicado en este homenaje, que lleva el título de Mutual Resource, Informal Institutions and Justice, el cual fue presentado en septiembre de 2014 en la Conferencia Internacional de Grammar of Justice, organizada por el Leibniz Research Group y Transnational Justice de la Goethe-Universität de Frankfurt del Main. Aquí Ciro muestra un genuino interés por pensar lo que nos une en términos de relaciones de reciprocidad, relaciones que están presentes en la participación de procesos políticos y facilitan la lucha contra distintas formas de injusticia. Nuevamente, aquí Ciro parte de un estudio hegeliano, en su búsqueda por otorgar una respuesta a la encrucijada de cómo justificar que prevalezca la cooperación humana en sociedades cada vez más individualizadas y caracterizadas por la competencia. Los últimos dos manuscritos inéditos que vieron la luz en este libro, Reasons in Reciprocity, del año 2017, y El problema de la reciprocidad en el liberalismo político, de los primeros meses del año 2020, al que ha referido Pepi, son escritos que abiertamente ya afirman la necesidad de trabajar centralmente el concepto de reciprocidad. El primero fue presentado en el Political Theory Research Seminar de la Universidad de Essex. Este fue producto del intercambio que Ciro tuvo con el profesor Tom Parr de la Warwick University,
autor también de un artículo que preparó especialmente este autor para este homenaje. Por otro lado, el problema de la reciprocidad en el liberalismo político fue escrito por Ciro durante una estancia en los primeros meses del año 2020 en la Universidad Libre de Berlín. Ambos manuscritos terminan con algunas citas y notas inacabadas. Se trata, pues, de textos que estaban en plena elaboración. Asimismo, debe considerarse su carácter de textos a ser expuestos y discutidos en seminarios como parte de una conversación abierta con colegas. Es de esperar que Ciro hubiese dejado puntos de cierre provisional a ser tratados con los o las interlocutores. A propósito, Ciro había confesado ya en una entrevista en el año 2019, abro comillas: actualmente alisto más capítulos de mi libro académico proyectado, prometido y demorado, que se llama Crítica de la Reciprocidad. Tardará un par de años, pero los capítulos ya los voy soltando como artículos en revistas. Cierro comillas. ¿Será que alguno de estos artículos eran tal vez versiones preliminares o capítulos para dicho proyecto? En cualquier caso, en este libro sostenemos la importancia de publicarlos, pues su contenido expone la novedosa y central aportación de Ciro a la ética y a la teoría social, la necesidad de entender las relaciones sociales como relaciones de reciprocidad. Esperamos que quienes lean este homenaje tengan el gusto de encontrar en sus páginas un recuerdo vivo, provocador y entusiasta que caracterizaba la genuina forma en que Ciro se acercaba a la filosofía social y política. A pesar de todos estos esfuerzos colectivos, nunca será posible agotar la imagen total de una vida en tan solo unas páginas, y sabemos ya por experiencia que la pérdida es irreparable. Por ello ha sido un honor contar con tantas perspectivas y voces diversas que han aportado a la escritura de esa memoria colectiva en este homenaje institucional. Además, es una alegría constatar que este no ha sido el primer o el único homenaje dedicado a Ciro, como comentó Levi. Han habido distintas conferencias y publicaciones del medio académico y periodístico que dieron cuenta de las distintas maneras en que Ciro impregnó la huella de sus enseñanzas, en las que siempre estaré sumamente agradecida. Agradezco por ello profundamente la generosidad y honestidad de cada uno de las y los autores al compartir su mirada de Ciro. Aprendí a leerles no solo como hija o colega a quien se le muere un padre, sino a conocer la genuina mirada del mundo que Ciro ha dejado en cada uno de ustedes, como escritor, jefe, colega, amigo. Gracias por contribuir a la reconstrucción colectiva de su memoria y hacer posible este homenaje. Sinceramente, nunca tendré palabras suficientes para expresar lo significativas que han sido cada una de sus contribuciones para llevarlo a cabo. Gracias también a todos y a todas las que han seguido esta transmisión online y a quienes pudieron asistir presencialmente. Les envío un sentido abrazo y les invito a pasar a la mesa donde se encuentran los libros del actual homenaje, así como también los libros de un homenaje anterior que se hizo entre colegas de manera independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Con las palabras de Alicia, bueno, vamos por concluir la presentación. Y nada, reiterar lo felices que nos hace que estén aquí presentes y que hayamos podido compartir esta evocación y este momento juntos con y en torno de Ciro. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien. Un abrazo, Alicia.